Muchísimas bendiciones, soy el apóstol Jonathan Gómez y quiero contarte que una de las grandes satisfacciones del ministerio apostólico es ministrar a pastores. ¿Por qué? Porque el pastor es la persona que hace pacto con la iglesia. Alguien dijo que el pastor es quien presenta al niño, es quien lo ayuda a desarrollarse, conocer su vida cristiana, es el que lo casa y es también la persona que lo bautiza, pero es también, alguien dijo que es la persona que hasta da las honras fúnebres. Es decir, que el pastor está en la vida completa de la iglesia, está todo el tiempo allí. Es el hombre que exhorta, que discipula, que evangeliza, que visita la membresía, que da consejo, que casa. Es la persona que está todo el tiempo en la iglesia, diferente de los otros ministerios. Ahora, ¿quién ministra al pastor? Para eso Dios levantó el ministerio apostólico y vemos en el Nuevo Testamento al apóstol Pablo, sobre todo, escribiendo cartas, respondiéndole, por ejemplo, a los corintios de los diversos problemas que le habían escrito a Pablo, preguntándole qué pasaba. Vemos también al apóstol Pablo hablándole a Timoteo y a Tito, que estaban formando congregaciones, estaban edificando iglesias. Le da Pablo el seguimiento, la pauta de cómo hacerlo. Por eso quiero hablarte hoy de 7 pasos para ministrar a un pastor, porque muchas veces vemos a los apóstoles llegar a la iglesia para una administración en la cual el pastor local queda mal parado. El pastor local no logra cómo continuar su ministerio después de la visita de este superapóstol que se muestra delante de la iglesia como fuerte, como intocable, como una persona que no falla. Entonces, no es a eso que el Señor nos manda a las iglesias, apóstol querido. No es a eso. El Señor nos manda a edificar. Y te voy a compartir ahora 7 pasos para que tú le ministres. Tú que eres apóstol, tú que eres evangelista, profeta o aún un pastor que llega de visita a otra iglesia. Te voy a hablar de 7 pasos para ministrar la iglesia local y la vida de un pastor. Entre la carta 1 y la carta 2 de primera y segunda de Timoteo hay un intervalo de 2 a 3 años. La primera carta dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que se te dio mediante profecía a través de la imposición de manos. Y en la segunda carta vemos entonces en el capítulo 2, dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Entonces vemos un paralelo. En la primera carta dice no lo descuide, en la segunda carta dice avívalo. Es decir, que en este intervalo de tiempo pudo Timoteo a lo mejor descuidar los dones o las cosas, las habilidades espirituales que tenía. El primer paso para ministrar a un pastor es activarlo en sus dones espirituales. Es decir, cuando tú vas a una iglesia local o cuando tienes contacto con un pastor, lo primero es, si ese pastor te ha permitido ese contacto, esa apertura, es activar la habilidad espiritual que este hombre tiene. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Qué fue lo que Pablo le dijo a Timoteo? A través de la imposición de mano y de la profecía. Es decir, que hubo una administración, hubo un proceso de oración, hubo un proceso de afirmación. Es decir, cuando estamos con ese hombre, con esa mujer de Dios, hay que afirmarlo en sus dones espirituales. Hay que afirmarlo. Vemos a Pablo diciendo a Timoteo que era un hombre de fe, que aprendió su fe de su abuela, que aprendió su fe de su madre. Es decir, que la palabra es afirmar a ese hombre, a esa mujer de Dios, activarlo. En lugar de llegar y menoscabar a ese hombre y recordar en qué área ha fallado, recordarle en qué no ha sido efectivo, quizás incluso delante de la iglesia o de su liderazgo, lo que estamos llamados es a activar a ese hombre, a esa mujer o a esa pareja ministerial en sus dones y en sus talentos. A eso estamos llamados cuando visitamos una iglesia, a activar los dones mediante la palabra profética, mediante la administración, la imposición de manos, la oración, la enseñanza. A eso estamos llamados. Número 2, en el caminar pastoral es muy fácil desbalancearse en la doctrina. El segundo paso es que tú tienes que afirmar a ese hombre, a esa mujer de Dios y a esa iglesia local, afirmarlo en su doctrina, alinearlo en su doctrina. Vemos al apóstol Pablo, por ejemplo, diciéndole a Tito que lo envió a Creta a corregir lo deficiente. Y vemos también a Pablo decirle a Timoteo que se esforzara en la doctrina, que fuera celoso en la doctrina. Muchos pastores están predicando en automático, no tienen un esquema doctrinal en la iglesia. Ellos enseñan y hablan y ministran. Si tú vas a esa iglesia de visita, si se te ha permitido ser el supervisor, el mentor, el padre espiritual, el apóstol, el obispo de esa congregación, tu labor es
ayudar a esa persona a alinearlo en la doctrina, establecer un marco doctrinal para la iglesia que le permita edificar el cuerpo de Cristo local que está pastoreando. Lo más desagradable es ir a un evento, ir a una actividad local donde hay un apóstol que cubre X iglesia o ministerio y encontrar a este hombre ufanándose o vanagloriándose de las cosas que hace, de cómo él sí sabe hacer ministerio y cómo sus pastores locales todavía no han logrado lo que él ha logrado. En tercer lugar, para edificar una iglesia local o a un pastor, el tercer paso que hay que dar es edificar la iglesia en temas de honra. ¿Por qué razón? Porque muchas veces sabemos que hay ministros que no merecen ninguna honra, pero hay hombres que han hecho el ministerio, han hecho una labor encomiable, que son como los que Pablo le dice a Timoteo, dignos de doble honra. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, los versículos del 9 en adelante, dice que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Cuando tú vas a una iglesia local donde ese pastor que tú cubres, que tú supervisas, seas tú apóstol, obispo, edifica la iglesia en temas de honra, edifica la iglesia para que honre a ese ministro, se honra con palabras, con servicio, con respeto, se honra de muchas maneras, no solamente con dinero, se honra de muchas maneras y sabemos que hay ministros que están siendo deshonrados, maltratados en su ministerio. Si tú llegas ahí, tú tienes que hacer como hacía Pablo con Timoteo, que le dijo al anciano, al pastor, que gobierne bien, que sea tenido por digno de una doble honra. Edifiquemos en temas de honra. En cuarto lugar, un cuarto paso para ministrar a un pastor es profetizar a su futuro. Pablo le dijo a Timoteo, no descuides el don de Dios que se te dio por mediante la profecía y la imposición de mis manos. Y cuando hablo de profetizar, no solo hablo de traer un mensaje espiritual, de traer una revelación. No hablo de eso porque se profetiza si Dios trae un mensaje. Hablo también de traer exhortación, aliento, ánimo a ese hombre o a ese pastor noble, ese pastor nuevo que está empezando o lleva poco tiempo en el ministerio, de alentarlo, de animarlo, de exhortarlo a seguir adelante. El ministerio es una labor dura y no siempre trae beneficios terrenales. Hay que a ese hombre, a esa mujer, alentarlo, animarlo a seguir adelante, confiando en su futuro, declarando una palabra de que cosas buenas vienen si él se esfuerza, si él trabaja, verá el crecimiento de su ministerio, verá cómo la gente avanza, cómo la gente da fruto en el Señor. Ese también es una buena manera de ministrarle a un... En quinto lugar, hay ministros que están pastoreando en automático. Ellos están visitando la iglesia el domingo, preparando un mensaje durante la semana. A veces lo preparan en la madrugada del sábado, tienen un culto de oración durante la semana, una reunión de liderazgo, pero están pastoreando en automático. Ellos no saben lo que están haciendo. Y una quinta forma, un quinto paso para ministrar a un pastor es impartiéndole una visión. ¿A qué me refiero? Darle un know-how, compartirle un cómo lo hago, un cómo lo he hecho, un cómo me ha dado resultado esto y calificar la visión de ese hombre. Otra forma sería también que la visión que ese hombre tenga, también ayudarle a darle forma a esa visión, compartirle un método, compartirle una manera, una forma, darle quizás algo que tú hayas elaborado, compartirle una idea que tú tengas, compartirle una metodología de trabajo. En fin, hay muchas maneras de ayudarle a calificar su visión. A veces hay personas que tienen una gran idea, pero no saben cómo desarrollarla. Entonces, si vas a ese ministerio, si vas a esa iglesia, si estás compartiendo con ese pastor, si esa mujer o ese hombre de Dios te abrió la puerta de su ministerio, entonces ayúdale a establecer una visión, establecerle un método de trabajo que le pueda funcionar. Esa también es una tremenda. Hay muchos pastores pasando las 1001 en su matrimonio y en su familia, con sus hijos y su esposa. Una manera también poderosa de ministrar la vida de un pastor es ministrarle sanidad a su vida de pareja y a su familia. Muchas veces vemos un evento y todo está tremendo. Vamos a una conferencia y todo está perfecto, pero no sabemos cómo anda el matrimonio. Y una forma es acercarte. A veces vamos un fin de semana a un evento, viajamos a una nación, viajamos a una provincia, a algún lugar, a ministrar una iglesia. Y cuando vamos, ministramos a todo el mundo, pero no sabemos cómo está el hogar del pastor. Y usted
que es el apóstol de esa congregación, que es el obispo de esa congregación, que le han permitido supervisar esa casa, usted debe acercarse y preguntar de manera sincera y traer una relación de pacto donde haya discreción y hayan códigos que se respeten. ¿Cómo está la vida de pareja del pastor? Tenemos divorcio a todas las escalas, en toda la sociedad, y los pastores no han escapado a ese mal. ¿Por qué? Porque necesitan corazones sinceros y sobre todo discretos a los que le puedan abrir su corazón y hablarle de esa situación. En otro video vamos a hablar de esto ampliamente, pero una forma de ministrar a una pareja pastoral es acercarnos y ministrar sanidad a ese matrimonio. Yo te exhorto que tomes un momento privado con la pareja pastoral, tomes un momento aparte y les pida, quiero ministrarle, y quizás junto con tu pareja o junto con alguien maduro de tu ministerio, ministrar sanidad a esa pareja ministerial. Por último, una séptima forma de ministrar a un pastor y a una iglesia local es la siguiente: apoya de una manera práctica a ese ministerio. ¿Cómo lo puedes hacer? Una manera puede ser en la finanza. No todos los ministerios podemos apoyar de manera financiera una iglesia local, por esa puede ser una manera. Otra manera puede ser apoyándolo con visitas programadas a su ministerio, que tú la puedas costear. No todo el mundo lo puede hacer, por esa es una manera. Número 3, otra forma de tú apoyar a ese ministerio es enviando parte de tu equipo a esa iglesia local a ministrar en un área específica, formar el ministerio de alabanza, formar el ministerio de la intercesión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero debes buscar una manera práctica de servir. Otra manera también es compartiendo de tus bosquejos, compartiendo de tus mensajes, compartiendo de tu material más exclusivo, de tu material más formativo, de tu ministerio, compartírselo a este pastor. Pero no podemos tener contacto con una iglesia local, con una cobertura en la cual nosotros no le aportemos un apoyo de manera real y práctico a ese ministerio. El apóstol Pablo vemos modelando eso. Algunas congregaciones reunía ofrendas para enviarle, a otras les enviaba materiales y cartas para poder apoyar a ese ministerio, y a otras las visitaba. Así que yo espero haberte bendecido con estos 7 pasos para tú ministrar la vida de un pastor. Así que te bendigo, apoya el canal de YouTube, comparte esto que es tremendo, que te va a ayudar, y que el Señor te continúe bendiciendo.